Yo es que me estoy anotando de verdad frases que yo creo que van a ser importantes, porque hemos hablado de historias de luz, hemos hablado de poner voz a las silenciadas, ¿no? De poner voz al silencio, que es tan importante. Y yo es que no quiero cortaros, ¿eh? Lo único que digo que tengamos eso, las primeras intervenciones pues cortitas para así, sobre todo dar pie a que podamos compartir con el público. Vamos a continuar dentro de estos ámbitos de lucha de los que estamos hablando, de la historia, de la cultura, del mundo rural. Y vamos a seguir con otro campo que yo creo que es absolutamente fundamental. Y es que estamos muy contentos de que Carolina pueda estar esta tarde aquí con nosotros. Ella es salvadoreña, pero lleva 11 años viviendo en España. Actualmente trabaja de empleada de hogar y en su país su trabajo era administrativo. Es portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de Cuidados de Zaragoza. Y yo es que tendría tantas preguntas para hacerte y creo que sería tan interesante todo lo que nos puedes aportar, pero en concreto, ese ámbito de lucha del que vamos a hablar es el de una realidad. Si antes hablamos del silencio, ¿no? Una realidad muy silenciada y tristemente silenciada en este caso, ¿no? Que es la realidad, que sería la realidad actual de las trabajadoras del hogar en España y bueno, en el territorio en general, pero estamos hablando del caso español y nos encantaría que en esa primera intervención pudieras aportar algo de esa realidad y también algo de lo mucho que estáis haciendo por intentar visibilizar esa situación y orientarla de alguna manera. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí como a todas vosotras y los minutos son tuyos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Ateneo y a todas las personas que han organizado este evento, por invitarnos también a participar con personas tan importantes que nos están contando la historia prácticamente de las mujeres. Antes de hablar un poco de la realidad de las trabajadoras del hogar, bueno, hablo un poco también de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que llevamos justo en marzo, el 30 de marzo vamos a cumplir 5 años aquí en Zaragoza, que casualmente es el Día Internacional del Trabajo del Hogar. Nosotras pues nos organizamos prácticamente para visibilizar, para luchar por nuestros derechos, para poner en valor los cuidados, para pedir también políticas públicas de los cuidados, que sabemos que están desvalorizados, invisibilizados, y también así nuestro trabajo, que ya que salimos al espacio público, digamos, a trabajar en ello. Hablando un poco de la realidad de las trabajadoras del hogar en España, nosotras pues venimos prácticamente a cubrir esos trabajos que antes le hacían las mujeres rurales, digamos las mujeres de los pueblos que venían a la ciudad a trabajar en el empleo del hogar. Este trabajo pues para nosotras es invisible porque no se reconoce en la sociedad de que el cuidar es un trabajo y que lo que nosotras hacemos es importante, y nosotras primeramente nos tratamos de convencer nosotras mismas de la importancia que tiene ese trabajo, porque lo vemos que a nivel institucional no tiene un reconocimiento de derechos, una igualdad de derechos con el resto de trabajadores, porque no tenemos, por ejemplo, un derecho tan básico como es el derecho al paro. Es el único sector que no tiene ese derecho. Y así hay otras cosas más, porque nosotras estamos en un régimen especial, que el especial no tiene nada, ¿vale? Pero no estamos en el régimen general, que está el resto de trabajadores y trabajadoras. Y entonces ese trabajo tan invisible que también, digamos, ha permitido que otras mujeres puedan salir al ámbito laboral, a desarrollarse como mujeres, es como trasladar ese trabajo, ¿no? Es decir, que antes las mujeres no podían salir a desarrollarse, digamos, profesionalmente, porque en su hogar tenían que cuidar de sus hijos, a su familia, y nosotras hemos venido a cubrir ese espacio. Es decir, que el sistema capitalista patriarcal en ese caso no se cuestiona ni se modifica, porque eso se ha trasladado a otras mujeres, ese trabajo, ¿no? Y yo creo que todas merecemos esas condiciones dignas, todas las personas. Por ejemplo, un estudio de Oxfam que fue realizado antes de la pandemia decía que
Un estudio que se realizó de Oxfam antes de la pandemia decía que una de cada 3 mujeres que trabajan de empleada del hogar estaba en extrema pobreza. Esto fue antes de la pandemia. Y que un 35% más o menos de mujeres trabajan en la economía sumergida. Significa que esto es como algo obligado, trabajar en la economía sumergida institucionalmente. Lo digo porque cuando llegamos a España no tenemos papeles y la ley de extranjería no nos permite regularizarnos hasta cumplir 3 años y tener un contrato a jornada completa, que ahora en estos tiempos es una situación muy difícil, muy complicada conseguir un contrato, y que además el empleador tiene que cumplir las condiciones para poderte hacer ese contrato. Es decir, que nos pone desde ahí, digamos, algo que nos obliga a trabajar en los cuidados en la economía sumergida, sin derechos. Porque en esa parte, digamos, cuando no tenemos papeles, es como que si no existiéramos como personas, porque, digamos, aparte de que no hay una igualdad de derechos como el resto de trabajadores, pues también nos enfrentamos a que no se respetan ni siquiera esos derechos mínimos que tenemos. Derecho al descanso, el derecho a tener una vida propia. Hay muchas mujeres que están cuidando de internas a jornadas no de 8 horas, de 16 horas. Hay personas que necesitan cuidado de día y de noche. Por ejemplo, en ese mismo estudio de Oxfam dice que hay 85.000 mujeres a nivel de España que están realizando el cuidado a personas dependientes. O sea, es decir que muchas mujeres están, digamos, sacrificando su vida porque están en unas condiciones indignas, sacrificando su vida para poder cuidar. ¿Y en qué condiciones lo están haciendo? Eso tendríamos que cuestionarnos, no puede recaer sobre las espaldas de unas mujeres el privilegio de otras personas, porque cuando otras personas no tienen ese derecho, pues entonces quiere decir que otras tienen ese privilegio, ¿no?, de poder decir quién te cuide. Nosotros entendemos que hay personas que no tienen la capacidad de pagar económicamente una persona que le cuide dignamente, o 2 o 3 que necesiten, lo entendemos, y por eso también luchamos por unas políticas públicas de cuidados para que todas tengamos esos cuidados dignos. En general, nosotras llevamos todo este tiempo luchando por la ratificación, por ejemplo, del convenio 189, que es un convenio que hizo la OIT. Esto sucedió en el 2011, se ratificó en el 2012. España hizo unas pequeñas modificaciones en aquel entonces, nos dio un contrato, es decir, por escrito que ya podemos tener un contrato, pero no hizo nada más. Nos prometieron en aquel momento que dentro del 2019 nos ingresarían al régimen general. Pasó el 2019, dijeron no, hacemos una enmienda a los presupuestos, pues no, hasta el 2024. Y así llevamos promesas de que se nos va a ratificar el convenio 189, que esto implicaría que se supone que entremos al régimen general, pero hasta el momento no. Y ahora concretamente hemos visto varias noticias que nos van a ratificar, que ya está en trámite, cuando se dé lo vamos a celebrar lógicamente. Pero en este momento llevamos mucho tiempo de esas promesas. Y lo mismo ahora que ha salido que en la Unión Europea pues, se ha discutido acerca de que una trabajadora presentó una demanda y que España discrimina a las trabajadoras del hogar por cuestión de género. La verdad es que nosotros llevamos una triple discriminación, o sea, por ser mujeres, por realizar esos trabajos que realizamos, y por ser migrantes, por ser pobres, o sea, llevamos muchísima discriminación. Y yo creo que ya es hora que también se den esas condiciones dignas, al menos para empezar. Creo que para poder pagar esa deuda histórica de los cuidados hacia las mujeres latinoamericanas, sobre todo que somos las que estamos casi en su mayoría trabajando en esto, creo que por ahí es de empezar. O sea, es decir, esa ratificación, esa regularización también que estamos luchando para que haya una regularización por personas que ya prácticamente formamos parte de esta sociedad y que aportamos desde la economía sumergida a esta sociedad. Yo creo que eso es lo mínimo que podemos esperar.